eres justo, eres poderoso, y redimidos te adoran hoy. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Amén, amén, amén. Pues buenas noches. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahorita vamos a meter la imagen. Estamos apagando el sonido. Y pues gracias a Dios nuevamente estamos aquí ya en esta sala que ha sido de gran bendición. Poder enseñar a través de ella, poder orar a través de ella. Hemos tenido buen tiempo con pastores, con gente que está aprendiendo, ¿verdad? Ha sido una gran bendición poder utilizar de esta manera los medios de comunicación y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos cada semana. Y también vamos a dar la bienvenida a las personas que a través del internet estarán posteriormente escuchando estas enseñanzas. Quisimos hacerlas de esta manera para poder también que otras personas que quieren conocer más de la obra del Espíritu Santo, que quieren crecer, ¿verdad?, puedan accesar a través de YouTube, puedan integrarse, ¿verdad?, y poder tomar sus clases desde casita. Así que esto nos da la oportunidad no solamente de compartir dentro de casas, sino poder compartir a personas de otros lugares y aún a otras naciones. Así de que les pedimos que estén orando por esto, y ustedes oremos, ¿verdad?, para que Dios pueda tocar vidas y la verdad, ¿verdad?, la palabra venga a ayudar a crecer el cuerpo de Cristo, que podamos ser de bendición en las naciones. Y bueno, pues buenas noches a todos, qué bueno que estamos, ¿verdad? Ahí veo a Fernando y a Blanquita, no sé si ya regresaron de su viaje de Monterrey, de luna de miel. Dice Sergio, pero bienvenidos, qué gusto verles aquí. Y algunas personas que han estado fuera, pues han tenido la oportunidad de tomar las clases, ¿verdad?, a través de la sala, no importa si están en casa o no están en casa. Y a nosotros nos ha tocado también dar clases desde otros lugares, de otros puntos, aún de la República Mexicana, ¿verdad? Entonces, pues, qué padre que tenemos este medio. Bueno, pues vamos a iniciar esta clase. Estamos hablando de los nombres de Dios. Es importante, hemos estado conociendo ya algunos de los nombres, ¿verdad? Cómo los nombres, cuando Dios hacía una obra, cuando Dios se manifestaba, daba a conocer uno de sus nombres que tiene que ver con su naturaleza, que tiene que ver con todo lo que Él es. Les comentábamos la semana pasada, un solo nombre no puede contener la dimensión del Dios tan grande que tenemos. No lo puede contener, necesita muchos nombres. Por eso estamos ahorita, ¿verdad?, viendo cada uno de estos nombres que son, ¿verdad?, un reflejo de lo que en Cristo se complementa. Dice que Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces hablamos del Antiguo Testamento, estamos viendo nombres desde el libro de Génesis, de Éxodo, cada uno de las maneras como Dios se reveló en el pasado, pero que lo sigue haciendo, y todo se revela, ahora todo se concentra en Jesucristo, que a quien se le fue dado un nombre por sobre todo nombre, y ante el cual ese nombre, ¿verdad?, sabemos que toda rodilla se va a doblar, y que en el nombre de Jesús hoy en día nosotros obtenemos salvación, obtenemos liberación, obtenemos sanidad. Así que pues gracias a Dios, y pues yo le quiero pasar el micrófono a Sergio para que inicie la clase. Y la silla también. Hola, buenas noches a todos. Aquí acomodándonos y preparándonos para esta noche. La clase pasada estuvimos viendo los nombres redentores de Dios, y el primero de ellos que vimos fue
el nombre de Elohim, ¿verdad? Y veíamos cómo Elohim nos habla de el Dios de poder creador, ¿no? Y prácticamente pudiéramos decir Elohim, mi Dios creador. Y él se manifiesta, ¿verdad? En este nombre como todo lo que Él es, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios hizo fue revelarse con otros nombres para ir dando a conocer, ¿verdad? Partes de su persona, partes de su naturaleza, y que fuera a través de hechos y a través de acciones que fuera entendido, ¿verdad? En el corazón del hombre, quién es Dios a través de ese nombre revelado. Y, y veíamos cómo en la escritura, desde el libro de Génesis, empezando Génesis, eh, Dios se revela, ¿verdad? En Génesis 1 veíamos cómo Dios se revela como el creador, ¿verdad? Elohim. Y dice en la escritura en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y vemos cómo sigue hablando la escritura, ¿verdad? Y en los siguientes versículos nos seguimos encontrando la palabra Dios, ¿verdad? Que en el hebreo es Elohim, ¿verdad? Y sigue manifestándose. Y estuvimos viendo después el siguiente nombre con el cual Dios se revela, ¿verdad? Yo voy a ir a la página 13 del manual, en donde Dios se está revelando con el nombre de Jehová, ¿sí? Y este nombre, yo les decía en la clase pasada, que es un nombre que nos lleva o nos mete a la revelación. Entonces, Elohim, ¿verdad? Nos habla del Dios creador, pero este nombre, Jehová, nos habla de la revelación de ese Dios que se está revelando a nosotros, que se quiere revelar, que se quiere dar a conocer a nosotros, ¿verdad? Y este nombre, la versión Reina Valera lo ha traducido como Jehová, pero si tú vas al Strong, al diccionario Strongs, y ves este nombre, el diccionario nos lo define como Jehová, ¿verdad? Y es por eso que tal vez se prestó la clase pasada un poquito a confusión, que era Jehová o era Jehová, ¿verdad? Pero es la misma definición, no es el mismo nombre, solamente que definido, ¿verdad? Por el diccionario Strongs, ¿verdad? Y entonces yo pues he usado mucho el nombre de Jehová, aún en las predicaciones, ¿verdad? He hablado de este nombre, ¿verdad? Y este nombre es el que Dios utiliza para revelar sus atributos, para revelar todas esas áreas espirituales y morales que están contenidas, ¿verdad? En Dios. Y de esta manera nosotros poder conocerlo como el Jehová, el Dios justo, el Dios que ama la justicia, ¿verdad? El juez de toda la tierra y que hace todo lo que es recto, ¿verdad? Todo lo que es bueno, ¿verdad? Él es santo, Él es salvador, Él es redentor, ¿sí? Entonces, yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 6 y está hablando, ¿verdad? Dios. Y fíjate cómo empieza el versículo 1 diciendo, Jehová respondió a Moisés, ¿verdad? Entonces, Jehová le está respondiendo a Moisés, porque tú tienes que darte cuenta que este nombre de Jehová nos habla de relación, ¿verdad? Es un Dios de relación. O sea, hemos visto que es tan importante nosotros poder relacionarnos con Dios, establecer una relación estrecha con el corazón de Dios, de tal manera, ¿verdad?, que se desarrolle esa comunión íntima y directa, porque es ahí donde Dios nos revela las cosas, ¿verdad? Son en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de
de compañerismo con Dios, en esos tiempos profundos, ¿verdad? De relación intensa con Dios, en donde Él se revela, ¿verdad? Y nos da a conocer aún sus otros diferentes nombres, ¿sí? Entonces yo te decía que el nombre de Elohim, el nombre de Dios Elohim, ¿verdad? Nos habla del Dios creador, ¿verdad? De la manifestación creadora de Dios, de la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? De ese Dios, ¿verdad? Todopoderoso, que hace todas las cosas, ¿sí? Y el hombre, ¿verdad? Puede voltear, ¿verdad? Sus ojos para ver la creación y ver los cielos, ver la tierra, ver el mar, ver todas las cosas creadas, ¿verdad? Ver el firmamento, ver las galaxias, ¿verdad? Y quedarse asombrado de Elohim, ¿verdad? Pero todo eso, ¿verdad? Tú te das cuenta que el hombre se maravilla de ello y dice, sí, sí hay Dios, pero su vida no sufre ningún cambio, su vida no sufre ninguna transformación, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Vio y conoció, ¿verdad? La creación y al creador, ¿verdad? Y dijo, si hay un Dios creador, hay un Dios llamado Elohim, ¿verdad? Que crea todas las cosas, pero se quedó, ¿verdad? En esa etapa nada más de ver, ¿sí? Las obras, de ver los hechos de Dios, ¿sí? Y eso no produjo, ¿verdad? Realmente un conocimiento de revelación de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios saca, ¿verdad? Al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, ¿sí? Ellos vieron a Elohim manifestarse en señales, prodigios y maravillas, ¿verdad? Con esas plagas tremendas que golpearon los poderes de Egipto, ¿verdad? Los poderes espirituales de maldad de Egipto, ¿verdad? Hasta que fue sacado a libertad. Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Vio a ese Dios de poder, vio los hechos, vio las obras de poder de Dios, y sin embargo su corazón permaneció, ¿verdad? Atado a Egipto, su corazón permaneció, ¿verdad? Deseando y anhelando los ajos y las cebollas de Egipto, ¿verdad? La carne que comían, ¿verdad? Ahí en Egipto, y su corazón siguió siendo esclavo, ¿verdad? Y no entró en esa transformación en donde su corazón se podía limpiar de todo ídolo, de toda idolatría, y siguieron llevando, a pesar de que conocieron a Elohim, siguieron llevando todos sus ídolos en su corazón. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que haya realmente una revelación de quién es Él al corazón del hombre, y entonces, cuando Dios se presenta, ¿verdad?, y le habla a Moisés, le dice, ¿verdad?, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, ¿verdad? Y versículo 2 dice, habló todavía, dice Dios a Moisés. Entonces fíjate en el versículo 2 le dice, habló todavía, ¿verdad? Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Entonces, ¿sí? ¿Por qué se van a hacer bolas? ¿Sí? Entonces vemos cómo, ¿verdad? Dios está usando el nombre de Jehová o de Jehová para, ¿verdad?, entablar una comunicación y una relación profunda, ¿verdad?, con Moisés, ¿verdad?, para revelarse a él, aún como Elohim, ¿no? Entonces dice la Escritura, yo aparecí, dice versículo 3, a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, ¿sí? Que es el nombre de El Shaddai, ¿verdad? Es otro nombre de Dios, que también ya tocamos la clase pasada, ¿verdad? El Dios proveedor es El Shaddai, mi proveedor, ¿verdad? Dios mi proveedor. Y dice la Escritura, mas en mi nombre, Jehová o Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces nos damos cuenta que Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Dios como el Todopoderoso, ¿sí? Lo conocieron como el Shaddai. Pero dice Dios, ¿verdad? Hablándole a Moisés, pero en mi nombre, Jehová o Jehová, dice, no me di a conocer a ellos, ¿sí? Entonces, cuando, te vuelvo a repetir, cuando hablamos del nombre de Jehová o de Jehová, hablamos de revelación, ¿sí?
Con Elohim hablamos de hechos, ¿sí? De obras, de trabajo, del trabajo de Dios, las obras de Dios, ¿verdad? Los hechos de Dios. Pero en Jehová o en Jehová estamos hablando de la revelación de su corazón, de la revelación de su interior, de quién es Él como persona, ¿verdad? De sus atributos morales y espirituales, de todo lo que es Él. Y dice la Escritura, también establecí mi pacto con ellos desde la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron, ¿sí? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Entonces nos damos cuenta que Dios, ¿verdad?, es un Dios de pactos, pero que ahora, ¿verdad?, todo este entendimiento del propósito y la voluntad de Dios, de lo que está en el corazón de Dios y en la mente de Dios, todo lo que quiere hacer está siendo revelado a Moisés, porque Dios está revelando a Moisés como Jehová, como Jehová, ¿verdad? Y entonces esta relación del nombre de Jehová, ¿sí?, está metiendo a Moisés a la intención del corazón de Dios, a lo que él quiere hacer, y dice, y ahora, ¿verdad?, yo me estoy revelando a ti, dice, como Jehová. ¿Sí? A Abraham, Isaac y Jacob me revelé a ellos como el Shaddai, pero a ti me estoy revelando como Jehová. ¿Sí? Y dice la Escritura entonces, versículo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de la tarea pesada de Egipto. ¿Sí? Dice el versículo 8, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os he dado la heredad, yo os la daré por heredad, yo Jehová, yo Jehová. ¿Sí? Entonces empezamos a entender, ¿verdad?, a través de esta escritura, que Dios, ¿verdad?, cuando Él se presenta delante de Moisés como Jehová o como Jehová, ¿sí?, Él está estableciendo una relación más profunda, no solamente de hechos, ¿sí?, sino que le está diciendo el porqué de las cosas, ¿verdad? Le está diciendo, mira, yo he oído el clamor, yo he visto lo que Egipto ha hecho con mi pueblo, ¿verdad? Y yo me voy a revelar a mi pueblo, yo quiero que ellos me conozcan no solamente como Elohim, ¿sí? Yo quiero que ellos me conozcan como Jehová. Dice el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, ¿verdad? Y cuando veíamos esta palabra Jehová, que es una palabra compuesta, ¿sí?, es cuando Dios se revela a Moisés, cuando Moisés le pregunta, ok, me vas a mandar a Egipto, yo voy a ir con ellos, con el pueblo de Israel, ¿verdad?, allá en Egipto, pero si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué es lo que les voy a responder? Y entonces Dios le dice a Moisés, les dirás, yo soy el que soy, ese es mi nombre, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, Señor?, le dice a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y de ahí viene la palabra Jehová, ¿sí? Yo soy el que soy, ¿sí? Y entonces tú irás, Moisés, y le dirás a mi pueblo, ¿verdad? Yo soy el que soy. Irás, versículo 6 del capítulo 6 de Éxodo, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el que soy. ¿Sí? Me estoy revelando a ustedes, los voy a sacar, dice, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo los voy a liberar, ¿sí? Entonces Dios está revelando a Abraham como el Dios todopoderoso, como el Shaddai, hace pacto con él y forma una nación, ¿sí? Y después, dice la Escritura, nace Ismael, que fue el fruto del esfuerzo humano y no de la promesa de Dios. Y en ese mismo momento, Dios le cambia el nombre a Abraham por el de Abraham, ¿sí? Entonces, ocurre un hecho muy importante, ¿verdad? En este pasaje de la Escritura, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿sí? Y le da un nuevo nombre,
¿sí? Y dice la Escritura que Dios le habla a Abraham, ¿sí? Pero Dios se presenta como el Shaddai, ¿verdad? Y entonces ocurre algo muy interesante. Génesis, vamos a la Escritura, Génesis 17, versículos 1 y 2. Dice la Escritura, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció, ¿sí? Y entonces date cuenta que usa el nombre de Jehová, ¿sí? Cuando le apareció, dice Jehová, ¿sí? Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, ¿sí? Dice, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicarás en gran manera, y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, para ser Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que vemos cómo Jehová se revela y empieza, ¿verdad?, a decirle, Abraham, ¿sí? Ya tienes 99 años. Todo este tiempo tú me has conocido como el Shaddai, pero ahora yo me estoy revelando como Jehová, ¿verdad? Y te estoy diciendo, ¿verdad? Yo he sido, ¿verdad? Dice, yo he estado contigo y me revelé a ti, ¿verdad? Yo soy, dice, el Dios Todopoderoso, soy el Shaddai, ¿sí? Camina delante de mí y sé perfecto. Entonces nos damos cuenta cómo Dios hace un pacto, ¿verdad? Con Abraham y de él saca naciones, le muestra a Dios lo que va a hacer con él y todo, ¿verdad? Y entonces viene el cambio de naturaleza por causa de que Abraham se encontró, ¿sí?, con Jehová, ¿sí? Todos estos años desde que Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, fue, ¿verdad?, el Dios Todopoderoso el que se reveló a él. Fue Elohim el que lo llamó y luego se reveló por nombre como el Todopoderoso, como el Shaddai. Y hasta los 99 años Dios se revela a él, ¿verdad?, como Jehová, ¿verdad?, como Jehová, ¿sí? Bueno, vemos cómo cuando Dios, ¿verdad?, quiere ya entrar en esa comunión íntima con sus siervos, ¿verdad?, con cada uno de sus hijos, Dios se revela como Jehová, Dios se revela como Jehová, ¿no? Dice Dios, ¿verdad?, que él hablaba cara a cara con Moisés, ¿verdad?, y le reveló cada uno de sus planes, ¿verdad? Y fue Dios, ¿verdad?, revelándose a Moisés como Jehová, ¿sí? Entonces, Éxodo 3:11. Vamos a ver algo muy interesante. Éxodo 3:11. Dice la Escritura,
Esa es otra, ¿eh? No es esa escritura, ¿no? Sí, está mal ahí en el manual. Bueno, ahí está escrito, ¿no? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero, ¿sí? Bueno, quiero que veamos eh, algo muy interesante. Y dice en el versículo 2, Éxodo 3, versículo 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré qué tan grande, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. ¿Sí? Y entonces dice la escritura, ¿verdad?, que Moisés conocía a Elohim, ¿sí? Pero ahora dice que se encuentra con el ángel de Jehová, con el ángel de Jehová, ¿sí? Y entonces Moisés, ¿verdad?, quiere acercarse para ver por qué la zarza no se consume. Y dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, ¿sí? Yo soy Elohim de tu padre, ¿sí? Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces Moisés, ¿verdad?, está teniendo un encuentro con el Dios, ¿verdad?, el Dios de la creación, con el Dios que encierra todo lo que es Dios, ¿verdad?, en sí es Elohim, pero Dios necesita revelarse como Jehová a Moisés para que él pueda entrar, ¿verdad?, en el corazón de Dios, para que él pueda entrar en lo íntimo de Dios, ¿sí? Y le dice, ¿verdad?, yo soy el Dios de tu padre, yo soy Elohim de tu padre. Versículo 7, dijo luego Jehová, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, Dios se empieza a revelar como Jehová a Moisés, ¿verdad? Y ya vemos luego cómo Dios habla cara a cara con él, ¿sí? Éxodo 33, vamos al final casi de Éxodo. Éxodo 33, 18. Dice la escritura, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y escucha, y proclamaré el nombre de quién. Dice, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, ¿sí?, delante de ti. Moisés, tú me estás pidiendo que revele mi gloria, pero yo voy a hacer algo todavía más intenso y más profundo. Yo me voy a revelar a ti, ¿verdad?, quien yo soy, ¿verdad? Yo te voy a llevar a la revelación de lo que yo soy, ¿verdad? Yo me voy a revelar a ti por nombre de Jehová, por nombre de Jehová, ¿sí? Y lo voy a hacer, dice, voy a pasar delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Mi nombre es, ¿verdad?, Jehová, y en mi nombre está toda la misericordia, toda la clemencia que hay en mí, ¿sí? Y dice la escritura, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Así que cuando Moisés le pidió que le revelara su gloria, Dios proclamó su nombre, Jehová, ¿verdad?, o Jehová. Él reveló su nombre, ¿sí? Entonces pudiéramos pensar, ¿verdad?, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter, es su naturaleza, es una manera de relacionarse con el hombre.
Así que Dios no le reveló a Moisés su poder o su majestad, le reveló su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, su fidelidad, su perdón, su justicia. Le reveló, ¿sí?, lo interno de su ser, ¿sí? Le reveló, ¿verdad? No las obras que hace, no lo que Elohim se manifiesta, ¿verdad? Como el Dios de poder de toda la creación, sino lo que Él es en su corazón, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo Dios, ¿verdad? Tiene esa necesidad en su corazón, ¿sí?, de amarnos y de que nosotros le amemos. Y Él anhela, ¿verdad?, que sus hijos, ¿verdad?, puedan conocerlo a Él, ¿verdad?, de una manera íntima y profunda, ¿verdad? Por eso Él quiere revelarse como Jehová o como Jehová, ¿verdad?, a nuestras vidas. Se me hace hermoso cómo Dios, como Padre, como Dios, como Creador, se interesa en que nosotros le conozcamos. Fue Dios el que se apareció a Abraham, es el Dios el que se aparece a Moisés, el Dios que se está dando a conocer. Y si nos damos cuenta, tanto Abraham como Moisés vivían en países llenos de idolatría. Sobre todo, por ejemplo, Moisés, que fue creado en Egipto, tenían muchos dioses, pero no se podían relacionar con esos dioses. El mismo faraón era considerado Dios y tenían el dios del sol y el dios de la rana y el dios de las serpientes, muchísimos dioses que eran creados por el hombre o considerados objetos o animales o que eran considerados dioses por el hombre, pero con los cuales no podían relacionarse. Esos dioses, ¿verdad?, tenían una sola identidad, una naturaleza, y el hombre los definía, pero aquí es Dios quien se está revelando, no es el hombre el que define a Dios, es Dios el que se revela, ¿verdad?, y se está dando a conocer en hombres, ¿verdad?, porque tiene propósitos, porque es el creador, ¿verdad?, y entonces quiere levantar una nación, un pueblo que le conozca. Aquí es la primera vez que habla, pues, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Eso había sucedido en el huerto del Edén, eso desde cuando Dios crea a Adán, ¿verdad? Él crea a Adán y Dios se paseaba y tiene una comunión muy estrecha con Adán, pero aquí vemos cómo viene esta referencia y vemos a Dios interesado en que le conozcamos. Esta semana que estuvimos orando, estábamos orando en Isaías 52, esta semana pasada, Isaías 52, y Dios hablaba de despiértate, despiértate, pero hablaba que el pueblo fue llevado cautivo, ¿verdad? Otra vez de balde fue vendido, pero decía, yo daré a conocer mi nombre. O sea, Dios revela cuando Dios actúa, cuando Dios se manifiesta con poder, cuando Dios se manifiesta con misericordia, como ahorita que Moisés le pide conocer su nombre o su gloria. Dios da a conocer su nombre y esas características de su naturaleza como piadoso, misericordioso, es lo que da a conocer como parte de su nombre. Pero Dios veía, yo ahorita meditaba antes de empezar la clase, ¿no?, cómo Dios quiere, dice, yo daré a conocer mi nombre. Y hay situaciones, ¿no?, que vivimos cada uno, situaciones donde necesitamos al Dios paternal, o necesitamos al Dios todopoderoso, necesitamos al Dios, ¿verdad?, que se relaciona con nosotros, tener esa relación íntima. Entonces, cuando tenemos esa relación íntima y Él nos habla o él se manifiesta, esto quiere decir que Dios está dando a conocer por nombre, ¿ok? Bueno, ¿quieres continuar? En Éxodo 34, vemos, al Señor, ¿verdad?, proclamando el nombre de Jehová, ¿verdad? Lo vemos ya, primero le dijo, mira, esto es lo que voy a hacer, y ahora, ¿verdad?, en este capítulo Dios ya lo está haciendo, ¿verdad? Ya llevó a Moisés, ¿verdad?, lo subió a un monte, ¿verdad?, lo puso en la hendidura de la peña, lo tapó con su mano, y entonces dice que empezó, ¿verdad?, Dios a manifestarse, ¿verdad? Y dice el versículo 5, dice, y Jehová descendió en la nube, ¿sí? Y entonces fíjate, no dice y Dios, ¿verdad? No dice Elohim, dice Jehová, ¿verdad? Jehová descendió en la nube
y estuvo allí con él. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿verdad? Esa relación íntima, ese compañerismo, ¿verdad? Dios busca que lo conozcamos, ¿verdad? Por eso Él se revela, ¿sí? Pero ¿a quién se revela? Al que busca, ¿verdad? Tener esa comunión, al que busca, ¿verdad? Conocerlo verdaderamente, al que se ha propuesto en su corazón decir, Señor, yo te quiero conocer por nombre, ¿verdad? Entonces dice, y estuvo allí con Él, ¿sí? Entonces Dios, ¿verdad? Tuvo un tiempo de compañerismo, ¿verdad? Aunque Moisés estaba en la hendidura de la peña, ¿verdad? O sea, estaba en Cristo, ¿verdad? Estaba metido, estaba escondido en Cristo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Dios estaba teniendo comunión con Moisés, ¿verdad? Y yo creo que el corazón de Dios estaba gozando de poder, ¿verdad? Tener a un hombre que lo pudiera conocer de corazón a corazón, ¿verdad? Y dice que estuvo allí con él, dice, proclamando el nombre de Jehová. Entonces, estuvo proclamando, estuvo declarando, ¿verdad? Quién es él, ¿verdad? Como Jehová, ¿verdad? Ahora te recuerdo, Elohim nos habla de obras, nos habla de actos, nos habla de hechos, ¿verdad? Un Dios creador que manifiesta su poder, ¿verdad? En toda la creación. Pero Jehová nos habla de revelación, nos habla de intimidad, nos habla de pacto, nos habla de acercamiento, nos habla, ¿verdad?, de comunicación, ¿verdad?, íntima, ¿verdad? Y dice que dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Jehová, Jehová, o sea, Dios mismo proclamando su nombre. Ahora, date cuenta que Moisés le había pedido, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. ¿Sí? Le había pedido, quiero conocer tu gloria, o sea, quiero conocer más de lo que tú eres, ¿verdad? Más del resplandor de lo que tú eres. Quiero conocer más de ti, Señor. Muéstrame tu gloria. Y dice Dios, te voy, ¿verdad? Te voy a revelar mi gloria, te voy a dar a conocer mi nombre, ¿verdad? Te voy a dar a conocer todo lo que yo soy, ¿verdad? Te voy a dar a conocer cómo soy yo, lo que yo soy, ¿verdad? Y entonces empieza a proclamar, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Proclamar su nombre, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Cuán importante es para nosotros poder entrar en ese conocimiento de los nombres redentores de Dios, ¿verdad? De los nombres que Él, ¿verdad? Que Él tiene, ¿verdad? Y que Él ha dado a conocer. Dice Jehová, Jehová, dice fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Nos damos cuenta que todas estas cosas son atributos, ¿verdad? Son atributos de Dios, son, ¿verdad? Lo que es Dios, ¿verdad? En su esencia, en su naturaleza, ¿verdad? Y luego dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? La naturaleza del corazón de Dios, un corazón, ¿verdad? Misericordioso, un corazón perdonador, ¿verdad? Un corazón, ¿verdad? Que hace justicia, ¿verdad? Que se mantiene en la verdad, ¿sí? Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nos damos cuenta que los nombres de Dios nos hablan de esa herencia tremenda que tenemos ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Jesucristo, ¿verdad?, está por partir, Jesucristo está orando y le dice, Padre, he terminado, ¿sí?, la obra que ¿verdad?, que me pediste que hiciera, la he terminado. Y Padre, te doy gracias. Y entonces habla de la gloria de Dios, la gloria que tú me has dado, ¿verdad? Yo se las he dado a ellos. Pero también declara algo bien importante. Dice, Padre, ¿sí?, he dado a conocer tu nombre a los tuyos. Entonces Jesucristo vino para revelarnos al Padre en sus nombres, ¿verdad? Jesucristo conoce al Padre, ¿verdad? Tan íntimamente, ¿sí?, que no hay nadie mejor que conozca el nombre y los nombres de Dios en toda su naturaleza y que nos las venga a dar a conocer, que nos las venga a revelar, ¿verdad? Así que en Jesucristo están, ¿verdad?, están manifestados todos los nombres de Dios, ¿sí?, del Padre.
Jesucristo, ¿verdad? Nos entrega toda esta herencia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por todo el mundo, no solo los que vivían en ese tiempo, sino por todos aquellos que habríamos de nacer en esta tierra, y abrió los tesoros de los cielos para su pueblo. Amén. Entonces estamos viendo cómo, ¿verdad? Él se está revelando a su nombre. Si vamos a ver otro de los nombres de Dios, siguiente nombre es Jehová Sama, ¿no? Jehová Sama, y significa Dios está presente, ¿verdad? Significa Dios está presente. Entonces, cuando la presencia de Dios se manifiesta, Jehová Sama, ¿verdad? Cuando Él, ¿verdad? Se hace real, ¿verdad? Y invade nuestro tiempo, invade nuestra esfera, ¿verdad? Nuestra atmósfera, y se hace real, ¿verdad? Y empieza a manifestarse en gloria y en poder, ¿verdad? Jehová Sama, ¿verdad? Así que nosotros ahora estamos conociendo otro nombre, ¿verdad? Y este nombre, ¿verdad? Manifiesta la presencia de Dios, ¿sí? Entonces Jehová Sama es la presencia manifiesta del Señor, ¿sí? Así que nosotros podemos entonces experimentar su presencia y podemos morar en medio de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelarnos a Dios a la tierra, ¿verdad? Y entonces en este sacrificio de Jesús, ¿verdad? Su cuerpo fue rasgado para que pudiéramos nosotros tener acceso, ¿verdad? Libre y completo al trono de la gracia, en donde su presencia habita, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros podemos entrar, ¿verdad? Hasta el lugar de su presencia se va a hacer real, ¿sí? Si nosotros adoramos, ¿verdad? Con un corazón lleno de amor por Dios y lleno de revelación de quién es Dios, ¿verdad? Y de cómo se está revelando a nosotros en sus diferentes nombres. Entonces nosotros vamos a adorar, ¿verdad? En otra estatura, ¿verdad? Vamos a adorar en otro nivel y nosotros nos vamos a extender, ¿verdad? Nos vamos a levantar como en alas de águila, como dice la Escritura. Nos vamos a ir a las alturas de su presencia y vamos a adorar en el Espíritu, y entonces la presencia de Dios se va a empezar a manifestar, porque dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza, ¿verdad? De su pueblo. Así que cuando nosotros hacemos que su presencia, ¿verdad? Descienda, que su presencia se vuelva real, nosotros vamos a experimentar este nombre, Jehová, ¿verdad? O Jehová Sama, ¿verdad? Y esto es bien motivante, ¿verdad? Nuestro corazón se alegra, ¿verdad? Nuestro corazón se goza de poder experimentar la presencia de Dios de una manera real, ¿sí? Dice el libro de Hebreos. Quiero tocar nada más un punto aquí en el libro de Hebreos. Dice en el capítulo 4 y versículos 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Él nos está llevando a estos encuentros, ¿verdad? Con el Padre, ¿verdad? Con el Padre de gloria, allí donde se manifiesta la presencia de Dios de una manera poderosa. Dice Hebreos 10, 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él mismo abrió,
a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Entremos confiadamente. Entonces Jesús, ¿verdad? A través de su sacrificio en la cruz, Él abrió el acceso para que la presencia de Dios pudiera ser una realidad para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad? A hombres y mujeres que por la fe, ¿verdad? Nos extendemos en el Espíritu y tocamos, ¿verdad? El corazón de Dios, nos acercamos hasta el mismo trono de gracia, nos acercamos hasta la misma presencia del Padre, ¿verdad? Y entonces vamos a conocer, ¿verdad? A Jehová Sama, a Jehová Sama, ¿verdad? Así que nosotros podemos experimentar la presencia de Dios y podemos mantener una relación íntima con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora, dice la Escritura, dentro de nosotros, ¿verdad? Y esa comunión nos va a manifestar a Jesús, ¿verdad? Nos va a manifestar a Cristo. Cristo se va a volver real, va a estar en medio de nosotros, ¿verdad? Va a estar en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Va a estar Dios presente, ¿verdad? El Dios que está ahí, que está aquí, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Nos lleva a conocer algo muy hermoso que estuve meditando y que estuve pensando en la tarde. Ezequiel, capítulo 48. Y te vas al último de Ezequiel, el último capítulo y el último versículo. Y dice el versículo 35, dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová está ahí. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito más esto, dice la Escritura, aquí en Ezequiel, que la tierra fue repartida, ¿verdad? Y fue repartida en porciones iguales, ¿verdad? Exactas, ¿sí? Y cuando se hizo la repartición, el templo, ¿verdad? Quedó en medio. El templo, ¿verdad? Que nos habla aquí Ezequiel, el lugar donde la gloria, ¿verdad? De Dios vino del oriente, ¿verdad? Y entró por la puerta del oriente y se estableció en el templo, en la casa de Dios. Y dice la Escritura que de ahí, ¿verdad? Del templo, del altar de Dios y del Cordero, dice que brota, ¿verdad? Brota un río, ¿sí? El río de vida, ¿no? Entonces, la tierra fue repartida, ¿sí? Y el templo quedó en el centro, y todo esto, ¿verdad? Formó una ciudad central, ¿verdad? Y dice la Escritura que tenía 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus, ¿sí? Y el nombre de esta ciudad es Jehová Shama, ¿verdad? Jehová Sama. Jehová está aquí, ¿verdad? Jehová, su presencia, ¿verdad? Es real, su presencia se manifiesta. Y esta ciudad simboliza a la iglesia de Cristo, ¿sí? Nos habla de lo que nosotros vamos a conocer ya en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Una ciudad con un fundamento firme, un fundamento seguro, que es Jesucristo, ¿verdad? La roca fundamental, ¿sí? Y esta ciudad la conocemos, ¿verdad? Como la Nueva Jerusalén. Aquí le estamos conociendo esta ciudad como Jehová Sama,
La conocemos también como el Monte de Sión, ¿verdad? Que es una ciudad también, ¿sí? Y como, pues ya te dije, la Nueva Jerusalén. Entonces, este nombre, Jehová Sama, significa el Señor está aquí, significa, ¿verdad? Jehová o Jehová habita aquí, en este lugar, ¿sí? Significa su presencia está aquí, ¿sí? Quiere decir que el Padre está aquí, el Hijo está aquí y el Espíritu Santo está aquí y ellos se van a manifestar porque su presencia es real, su presencia es una presencia manifestada, ¿sí? Es la presencia manifiesta de Dios. Y entonces, ¿verdad? Vamos a poder experimentar al Padre, ¿verdad? El Padre, ¿te acuerdas que Él da operaciones espirituales que se lleven a cabo? ¿Sí? El Hijo da dones, ¿verdad? Da dones de servicio, dones de preparación, dones de equipamiento, ¿sí? Y el Espíritu Santo da dones espirituales. Todos están manifestados, ¿verdad? En esta ciudad, la ciudad de Dios. Es como la casa de Dios, ¿verdad? Y también la Escritura lo llama la ciudad de Dios. Entonces, qué tremendo, porque si esta ciudad simboliza también la iglesia espiritual de Dios, el Sion espiritual, ¿sí? Que es como una ciudad, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que la iglesia va a empezar a manifestarse como ciudad. Entonces quiere decir que todo lo que comprende, ¿sí? La iglesia, todo lo que comprende el territorio, por así decirlo, o la propiedad donde está la iglesia, para Dios es una ciudad. Y esa ciudad tiene que crecer de tal modo que su influencia y su poder, ¿verdad?, lleguen y abarquen toda la ciudad natural. Y entonces la ciudad natural, ¿verdad?, va a quedar dentro de la ciudad de Dios, que es, ¿verdad?, Jehová Sama, que es la ciudad de Dios, ¿sí? Entonces vemos nosotros cómo Jesucristo, ¿sí?, se revela, ¿verdad?, en esta ciudad, ¿sí?, como profeta, como sacerdote. Ahorita leíamos como sumo sacerdote en la casa de Dios. Él se revela como el rey, ¿verdad?, que está sentado en Sión a la diestra del Padre, ¿verdad?, gobernando, ¿sí? El Señor, ¿verdad?, se revela a través de su espíritu, ¿verdad?, como el que equipa con dones de ministerio, ¿verdad?, para preparar a la iglesia para la obra, para que puedan, ¿verdad?, ejercitarse en la gracia, para poder mostrar el poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, a través del caminar, ¿verdad?, en comunión íntima, ¿verdad?, con Jehová, con Jehová, ¿sí? Y entonces vemos cómo, ¿verdad?, cuando esta ciudad se vuelve real, cuando esta ciudad que se llama Jehová Sama se vuelve una realidad para la iglesia, entonces la iglesia empieza a entender por qué necesita establecerse en la iglesia un gobierno, por qué tiene que haber un reino que manifieste un gobierno espiritual en donde todo el gobierno del cielo, ¿verdad?, todo el gobierno manifestado en la Nueva Jerusalén tiene que manifestarse ahora en la iglesia a través, ¿verdad?, de los hijos y las hijas de Dios, ¿verdad?, que conocen los diseños del cielo y los establecen en la tierra, para que en la tierra, ¿verdad?, el gobierno que se manifieste en la iglesia sea solamente un reflejo, ¿sí?, o sea, un resplandor del gobierno del reino de los cielos en la tierra a través de la iglesia, impactando la ciudad. Pues vemos cómo ya hay una conciencia mayor, no solamente en Abraham o Jacob o en Moisés, sino ya hay una conciencia en el pueblo sobre quién es Dios. Está dándose a conocer a través de los diferentes nombres, ¿verdad? Y los profetas eran llamados, ¿no?, a dar a conocer a Dios, a revelar, ¿verdad?, lo que Dios revelaba a sus vidas. Y me llama la atención el nombre que le ponen a la ciudad. Y si te das cuenta, Jehová Sama, ¿no?, ese es Jehová, ahí habita, y todo lo que es la guerra espiritual tiene que ver con eso. El enemigo quiere ese lugar de Dios, quiere que habitar o quiere gobernar, quiere reinar Sentarse en ese trono. Si vemos Jerusalén, ¿no?, la guerra que se está peleando por el territorio, ¿no?, es por esa ciudad.
es por esa ciudad donde Jehová Sama se manifiesta, donde ahí se reveló y David edificó el templo. Entonces es ese lugar de adoración, ese lugar de presencia. ¿Por qué? Porque donde está la presencia, ahí hay poder. Donde está la presencia, ahí está un rey que reina y gobierna. Entonces quiere Dios a través de este estudio, ¿no?, que va a tener que ver con sanidad y con el poder de Dios, ¿verdad? Quiere darnos a igual que en nosotros hay una conciencia, ¿sí?, de que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso, te dará reposo. Es su presencia la que necesitamos nosotros estar conscientes de ella, no en un templo, no en una casa, ahí donde nos reunimos, ¿verdad? La presencia está dentro de nosotros y se puede manifestar con gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia va con cada uno. Nosotros somos los templos vivos. Tiene que haber esa conciencia en nosotros, ¿no? Porque estas son cosas espirituales que se perciben a veces en el puro natural y no se entienden. Pero Dios quiere revelarnos el poder de su nombre. Dios quiere revelarnos. Y yo veo aquí, la ciudad fue construida en base a la presencia. Las puertas fue construidas en base al centro. El centro es Dios. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. El centro, todo tiene que girar, ¿sí?, alrededor de Él. Y entonces vamos a ver un poder manifestándose a través de la iglesia en estos tiempos. Donde está su presencia, también, ¿verdad? Dice ahí, estamos congregados en su nombre. Dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿sí? Dice, estoy en medio de ellos. Ahora, muchas veces se ha tomado esto nada más como algo, como un cliché. No, pues estamos 2 o 3, aquí está Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, ¿verdad? Está en todos lugares, aún en los bares, en las cantinas, en las cárceles, ¿verdad? En su omnipresencia, está ahí Dios, pero no se revela, su presencia no se hace palpable, no se hace visible, a menos, ¿verdad?, que nosotros lo honremos, que la reconozcamos, que le demos la bienvenida. Hay una escritura que dice: alzado puertas vuestras cabezas, alzado puertas eternas. Habla de puertas, ¿sí? Esas puertas somos nosotros, esas puertas que hacen que la presencia de Dios se haga visibles, palpable en algún lugar, ¿verdad?, donde estamos en su nombre, representándolo a Él. Entonces las puertas, el poder, la misericordia, todo lo que hemos estado viendo de Dios se puede manifestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Cristo, ¿sí?, muere en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Entonces ya no vamos como en el Antiguo Testamento, ¿no?, que hay que sacrificar corderos y hay que hacer sacrificios. Ya fue un solo sacrificio suficiente, el sacrificio del Hijo, para que nosotros pudiésemos entrar confiadamente al trono de su gracia y habitar en Cristo. Antes era Dios por nosotros, después Dios con nosotros, ahora está Dios dentro de nosotros. En el Hijo está Dios, en el Espíritu Santo está Dios revelándose, ¿sí? Y si ellos pudo haber un proceso donde hubo una conciencia de Dios como para llamar una ciudad Jehová Sama y edificar una nación alrededor de los propósitos de Dios, creo que la iglesia necesita levantarse con visión, con revelación, para edificar, sí, lo que Dios está edificando, para poner las cosas conforme al diseño de Dios, conforme al propósito de Dios, donde Él es el centro, donde Él lo llena todo, donde a través de Él nos movemos, donde en Él estamos y en Él vivimos. ¿Ok? Otro de los nombres de Dios que se sigue revelando es Jehová Shalom. Shalom. Shalom, ¿sí? Quiere decir Jehová nuestra paz. Y me gusta mucho este nombre también. ¿Sí? Vemos cómo son características de, ¿sí?, misericordia, paz, ¿sí?, poder. ¿Sí? Dice Jesús, uno de sus nombres es el príncipe de paz. Leemos en Isaías, llamará su nombre también, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Jesús es el príncipe de paz, no solamente es su nombre, es su naturaleza, ¿sí? Su nombre, además, también para nosotros, ¿verdad?,
significa descanso, reposo. Por eso Él es el buen pastor, por eso Él es el que nos protege. Él es las alas, dice: el que habita las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En esa sombra, en esas alas estamos seguros. ¿Te acuerdas que Jesús le decía a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? Dice: ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina bajo mis alas? Cubrirte, sí, porque ahí bajo las alas de la gallina los polluelos tienen paz, tienen alimento, tienen protección. Entonces Jesús es el príncipe de paz. Su nombre, ¿verdad?, también significa bienestar, integridad, seguridad, compañerismo, prosperidad, salud. Vemos cómo tantas cosas, por eso meditamos en su nombre y el Espíritu Santo: revélame a Cristo, revélame a Dios por nombre, no nada más al Dios que de oídas conocemos, sino al Dios que se revela a cada uno de nosotros de manera personal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Job decía: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven? Entonces, las pruebas, ¿verdad? El guardar su corazón, el buscar a Dios, pudo él recibir una revelación mayor del Dios creador. ¿Dónde estabas tú cuando creó las estrellas y los animales y todo eso? El Dios creador le estaba hablando a Jonás. Con el conflicto de Jonás, de Job, era su salud. Él estaba padeciendo, había sido azotada su familia, sufrió grandes pérdidas familiares, su propio cuerpo estaba en gran dolor y angustia, pero entonces Dios se empieza a revelar como Dios creador, el Dios poderoso, ¿verdad? Pero después termina él diciendo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Él entró en una paz, pero también, ¿sí?, cuando él ora por sus amigos que lo estaban, ¿verdad?, confrontando, ¿verdad?, entonces se desata el poder sanador, se desata la paz, se desata el descanso, se desata la prosperidad, porque él fue prosperado el doble de lo que tenía antes. Vino, ¿verdad?, con este nombre nos revela salud. Este nombre nos revela al que nos hace completos. ¿Se acuerdan cuando los leprosos venían 10 leprosos y fueron con Jesús y los sana, ¿verdad? Solo 2 fueron agradecidos, solo Dios reconocieron, ¿verdad?, la gracia, la sanidad que les había brindado, el gozo, todo lo que vino con esa sanidad. Solamente 2 fueron a darle gracias y dice que ellos fueron hechos completos. Entonces, no solamente, ¿verdad?, viene y cae paz al corazón, sino que viene sanidad, viene descanso, viene tranquilidad, viene contentamiento. Así es que es uno de los nombres que emocionalmente, personalmente, ¿verdad?, edifican. Ahora, ¿quién revela estos nombres? El Espíritu Santo. Él tomará de lo mío, dice. Les conviene que yo me vaya, porque Él tomará de lo mío y los hará saber. El Espíritu Santo es bien importante porque Él nos revela también a Cristo, nos revela el corazón del Padre, nos trae la dimensión, ¿verdad?, de todo su poder, de toda su autoridad, de toda su gloria, la revela para que nosotros la podamos, ¿verdad?, vivir, la podamos creer, la podamos entender, la podamos reconocer. Dios siempre ha existido, es eterno, pero es cuando Dios se revela. Cuando el ángel de Jehová se reveló, que el hombre lo pudo conocer. Entonces, Jesús dice: envía el Espíritu Santo para darnos a conocer. Es el Espíritu, ¿verdad?, de verdad. Es el Espíritu que nos viene a revelar todos a este tiempo en Jesús. El Jesús viene a revelarnos toda la dimensión de los nombres de Dios, toda la dimensión. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo se conjunta, sí, todo el poder, toda la gracia, toda la misericordia, todo lo que necesitamos, sí, en Él está. Y ahora Él habita en nosotros. Eso es lo hermoso, ¿no? Que no nos deja desamparados, que no nos deja solos, que no necesitamos, ¿verdad?, sacrificar animales como en el pasado. Simplemente está la invitación a estar en Él, a permanecer en Él y a vivir, ¿verdad?, en su paz. Ese nombre, esa paz, su presencia, su paz nos guía,
Su presencia y su paz nos trae fortaleza. El enemigo ataca de otras maneras, quita la paz, trae dolor, trae tristeza, trae enfermedad, todo lo contrario, nos hace afanarnos, nos quita el reposo, nos quita la seguridad. Entonces nosotros necesitamos por eso permanecer en Cristo, aprender a tomar nuestra posición en Cristo, habitar en Cristo, tener esa comunión con Él, porque entonces todo lo que involucra el nombre de Shalom va a ser parte de una experiencia continua, y esa presencia y esa paz, nosotros lo que tenemos podemos impartir a otros, ¿sí? De lo que tenemos nosotros podemos dar. Dice, Dios nos guía a través de su presencia y su paz. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces podemos reconocer, dice, la guianza del Espíritu en nuestras vidas cuando manifiesta a Jesús como el príncipe de paz, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los fuegos. Dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Esto debe de llevarnos a crecer en fe, a creerle a Dios, a confiar en Dios, ¿sí? Y no andar en dos aguas, decir, pues será o no será, querrá Dios sanar, no querrá Dios sanar, estará Dios conmigo, ya se me olvidó. No, Dios no es hombre para que mienta. Si dice ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Entonces, son parte también de sus nombres. Entonces, así como Él es, ¿verdad? Se quiere manifestar a través de su pueblo para que nosotros seamos fieles, seamos justos, seamos verdaderos. Pues qué increíble, ¿no? Cómo Dios mismo, ¿verdad? Es el que se da a conocer por nombre, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta de algo, ¿no? Cada uno de estos nombres, ¿verdad? Tiene que ver con Jehová, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo quiero que esto se vaya reafirmando en tu corazón. Cuando hablamos del nombre de Jehová, ¿verdad? O de Jehová, estamos hablando de revelación. O sea, Dios nos mete a esa revelación, ¿verdad? Del Dios de paz, ¿verdad? Él es nuestra paz. Jehová es mi paz, ¿verdad? Es mi paz. Y veíamos a Jehová, ¿verdad? Jehová Sama, ¿verdad? Acabamos de ver esto. Entonces, Él nos está dando a conocer, ¿verdad? Su presencia. Y esto es lo importante, ¿sí? Que cuando Él se muestra, ¿sí? Él trae esa paz y Él trae ese descanso a nuestro corazón. Trae ese caminar, ¿verdad? Continuo en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros vamos, ¿verdad? Guardando nuestro corazón, ¿verdad? En el de Él, ¿verdad? Y entonces experimentamos su paz, ¿sí? Una de las cosas que causan que nuestro corazón confíe en Dios y que nuestro corazón dependa de Dios, ¿sí? Es experimentar, ¿verdad? A Jehová Shalom, ¿verdad? Cuando tú y yo experimentamos la paz de Dios por causa de su presencia revelada, ¿sí? Cuando su presencia se revela en nuestras vidas, cuando su presencia, ¿verdad? Está en nuestras vidas, nosotros nos sentimos, ¿verdad? Guardados, nos sentimos protegidos, nos sentimos cubiertos, ¿verdad? Sentimos la protección de Dios, sentimos que nuestras vidas están seguras, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Y nos está guardando, nos está protegiendo, Él es como un muro sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces nosotros descansamos, ¿verdad? Tenemos esa paz en nuestro corazón que nos permite, ¿verdad? Descansar. Por eso, ¿verdad? Dios le responde a Moisés en Éxodo 33, 14, y le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Descansamos, no que no vayamos a hacer nada, sino que estemos en pleno descanso, no. Quiere decir que nosotros estaremos trabajando y haciendo las cosas, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Confiada, de una manera en donde no estamos entrando en estrés, ¿verdad? No estamos sobrecargándonos, sino que podemos descansar en Dios, ¿verdad? Y seguir haciendo las cosas que Él nos pide que hagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Y dice Dios, mi presencia irá contigo. Quiere decir, Moisés, que no vas a ir solo, ¿sí? Vamos a ir juntos, vamos a ir, ¿verdad? Avanzando, ¿sí? Y Dios le está diciendo, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo, Señor, es que no me has dicho a quién enviarás. Dios le dijo, sí, voy a enviar al ángel de mi presencia, ¿verdad?
el ángel de mi presencia va a ir contigo. Había la promesa, ya se la había dado Dios, ¿verdad? De que el ángel de su presencia, ¿verdad? Que ya había sido prometido, ¿verdad? Iría delante de él e iría con él. Rosalba. Así que la promesa de Dios es que, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Revelado en ese tiempo como el ángel de Dios, ¿verdad? Iba a acompañar a Moisés, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, Él es la palabra eterna, ¿verdad? Él es el Dios que salva, Él es el que redime, Él es el que dice la Escritura que los va a llevar en brazos, ¿verdad? Los va a llevar cargando, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Iba a revelarse Dios, ¿verdad? A la vida de Moisés, ¿sí? Le está diciendo, ¿verdad? Cuando le dice mi presencia irá contigo, ¿sí? Dios le está diciendo, el resplandor de mi rostro, ¿verdad? Te acompañará, ¿verdad? El resplandor de mi rostro irá contigo, ¿sí? Acuérdate la oración, la bendición que suelta el sumo sacerdote, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, allá en Números capítulo 6, ¿no? El resplandor del rostro de Dios, ¿verdad? Es el que nos guarda en esa paz, ¿sí? Luego le hace una segunda promesa. La primera promesa es mi presencia irá contigo. La segunda promesa es te daré descanso, ¿sí? Entonces, no tienes que temer, ¿verdad? No tienes que temer de los enemigos, ¿sí? Tú tienes que confiar, ¿verdad? Que la presencia de Dios te va a liberar gracia, te va a liberar la bondad de Dios sobre tu vida, ¿verdad? Él te va a acompañar, ¿verdad? Y tú vas a ir, ¿verdad? Descansado. Vas a avanzar y vas a avanzar y vas a avanzar, sí, pero vas a ir en el reposo de Dios, vas a ir en el descanso de Dios. Cuando Dios dijo, ¿verdad? Los voy a llevar y los voy a meter a la tierra de las promesas, a la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? También Dios revela que esa tierra de las promesas es el reposo de Dios. Sí, y en el Nuevo Testamento dice que muchos, toda esa generación, la primera generación, dice, no entraron en el reposo de Dios porque no creyeron, ¿sí? No había esa fe, ¿verdad? Para creer que lo que Dios hablaba se iba a cumplir y entonces no entraron en el reposo de Dios. Dios dijo, la tierra prometida es mi reposo, pero recuerda, la tierra prometida es una tierra de guerra, es una tierra de luchas. Hay que vencer a los gigantes, hay que despojar a los gigantes de la tierra y hay que echarlos fuera, ¿verdad? Y tú tienes que estar reposado, pero haciendo guerra, ¿sí? Entonces tienes que ir en descanso, ¿verdad? Tienes que aprender a descansar. Dice, y te daré descanso. Quiere decir, ¿verdad? Que aún los peligros, aún las dificultades, aún las pruebas, aún los problemas de la vida, ¿verdad? Tú vas a ir venciendo y venciendo y venciendo porque Dios está contigo. Te dijo que su presencia no te iba a dejar, ¿verdad? Y que además cuando luches, ¿verdad? Tú vas a ir descansado, ¿verdad? Vas a ir, ¿verdad? Confiando completamente en que Dios lo va a hacer. Y entonces vas a entender lo que es, ¿verdad? La paz de Dios. Vas a entender a Jehová, ¿verdad? Shalom, ¿sí? Jueces, libro de Jueces, capítulo 6. Voy a leer rápidamente versículos 22. Dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, ¿sí? Bueno, te recuerdo, ¿verdad? Gedeón, ¿verdad? Gedeón significa guerrero, ¿verdad? Gedeón, un joven, ¿verdad? Guerrero que pues no se sentía con la estatura necesaria, ¿verdad? Para enfrentar guerras, ¿verdad? Él estaba temeroso y dice que estaba escondido. Y cuando viene Jehová, ¿verdad? Le dice, varón esforzado y valiente, ¿sí? Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Tu nombre representa una naturaleza y yo te voy a impartir, ¿verdad? Lo que tú necesitas para que tu naturaleza se manifieste y esté de acuerdo con el nombre, ¿verdad? Y entonces esto lo hace, ¿verdad? Por revelación Dios, ¿verdad? Jehová, ¿verdad? Jehová, dice el ángel de Jehová, el ángel, ¿sí? Escucha, esto es bien tremendo porque esta palabra, ¿verdad? Cuando responde Gedeón dice, ah, Señor Jehová, le está diciendo, ah, Adonai, Jehová,
a Adonai Jehová, ¿sí? Entonces, Gedeón está entrando el señorío, ¿verdad? Que él necesita, ¿verdad? Para alinearse con Dios, ¿verdad? Está viniendo a través de la revelación del Señor, ¿sí? Y entonces Gedeón está conociéndolo, ¿verdad? No como Elohim, sino como Jehová, ¿sí? Como el Dios que revela la naturaleza de quién es Dios realmente, ¿sí? Y dice que he visto, dice, a Jehová cara a cara. Dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Shalom. Dios está revelando, ¿verdad? Como esa paz que él necesita, ¿verdad? Porque son tiempos difíciles, son tiempos de guerra, son tiempos de crisis, la nación entera está en desolación, ¿sí? Y dice la escritura, edificó, versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, ¿sí? El cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas, ¿sí? Edificó un altar a Jehová, edificó un altar a Jehová, ¿verdad? A Jehová Shalom. Se está revelando el Dios de paz. Jehová es mi paz, Jehová es mi paz, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vemos cómo Dios le dice, ¿verdad? Le imparte la paz que él necesita, ¿verdad? Le dice, paz a ti, ¿verdad? Y no tengas temor, rompe todos sus temores, rompe todas sus inseguridades, ¿verdad? Entonces esta palabra shalom, ahorita veíamos con Rosalba, que significa también seguridad, ¿verdad? Significa bienestar, salud, prosperidad, significa paz, significa salvo, victorioso, significa amigo, significa bueno, algo pacífico, algo completo, ¿verdad? Entonces el príncipe de paz se está manifestando, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? El ángel de Jehová, ¿sí? Y nos está hablando ya de un anuncio, ¿verdad? Del príncipe de paz que vendría más adelante, ¿sí? Y por eso aquí mismo tenemos Isaías 9:6, ¿verdad? Cuando habla de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y vienen los nombres, ¿verdad? Llamarás su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Jesucristo vino, ¿verdad? A anunciarnos que Él es príncipe sobre todos, ¿verdad? Los reyes del mundo, ¿verdad? Todos están debajo, ¿verdad? Porque Él es el príncipe sobre todos los reyes, Él es el príncipe de paz, Él es el autor de la paz, Él es el que imparte la paz, Él es el que ofrece la paz, Él es el que establece la paz, ¿verdad? Y establece el corazón, ¿verdad? En firmeza. Entonces tú y yo podemos caminar en esa seguridad de su paz, ¿sí? Y quiero leerte una escritura más, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice la escritura, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo, ¿sí? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿sí? Haciendo la paz. Entonces, vemos cómo Efesios 2:14, ¿verdad? Él es nuestra paz. Y Filipenses 4:7, con esto terminamos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? El príncipe de paz va a hacer tres cosas. Dice la Escritura que va a guardar nuestros corazones. Lo segundo, va a guardar nuestros pensamientos y nos va a guardar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nuestra vida se va a meter en Cristo, se va a meter en una fortaleza de paz. Vamos a estar guardados por Cristo en esa paz y Cristo, ¿verdad? Va a mantener nuestros corazones en perfecta paz, guardados como en una fortaleza de protección,
guardados en paz, va a tomar nuestros pensamientos y toda esa guerra, toda esa conmoción, toda esa confusión se va a terminar, ¿verdad? Porque la paz se va a establecer y nuestros pensamientos se van a sujetar a la paz de Cristo y nosotros en Cristo vamos a estar guardados completa y totalmente en la paz de Dios. El príncipe de paz revelado, ¿verdad? Jesús revelado como el príncipe de paz y estableciéndonos en el nombre de Jehová, Shalom. Amén. Yo quiero nada más comentarte que dice también la Escritura que el príncipe de paz aplastará en breve a Satanás. Satanás es el Dios de confusión, el Dios que viene, ¿verdad? De este mundo. Ahorita la gente vive en estrés, vive en angustia, vive en temor. Se necesita el príncipe de paz, necesitan de Dios. Muchas veces la gente para calmar todos esos sentimientos usa medicamentos, alcohol, drogas, porque no encuentra paz. Pero Jesús dice, yo mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Porque Él puede dar lo que Él tiene. Él es el príncipe de paz, por eso Él nos da una paz que el mundo no entiende. Pero ahora esta paz costó mucho, a Él le costó todo, ¿sí? Dice en Isaías, con esto también vamos nada más a terminar, ¿sí? Que el castigo, en Isaías 53, 5, ¿sí? Que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, Jesús fue molido por nuestros pecados, no por los de Él, no por su rebeldía, no fue rebelde, Él fue obediente, ¿sí? Y dice que Él fue herido y molido por nuestras rebeliones y pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces en Jesús tenemos al sanador, tenemos al libertador, tenemos al Dios todopoderoso. No hay limitaciones para Él. Y Él fue castigado, ¿sí? Aún esa corona de espinas que fue puesta en su cabeza fue para traer paz, ¿sí? Y fue en ese castigo que Él sufrió, ese precio que Él pagó, que nosotros podemos tener todos los beneficios, ¿sí? De la salvación, la liberación, podemos tener la sanidad en Él, ¿ok? Pues yo creo que ahí vamos a terminar hasta este nombre, ¿verdad? Yo te quiero pide al Espíritu Santo, ¿no? Yo no sé la situación que tú estés pasando o la necesidad que tengas en tu corazón, pero la respuesta está en Jesús. Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros a depender de Él, a conocerle a Él. Mucha gente hace de las personas la muleta, hace de objetos la muleta, hace de programas o ministerios su muleta. No, Dios tiene, como ahorita veíamos, el centro de todo debe ser Cristo. Y si hay una necesidad en tu vida, tal vez de sanidad, tal vez hay una ausencia de paz, hay situaciones, hay problemas, hay confusión que te están robando la paz, hay a lo mejor relaciones rotas. También aquí nos habla, ¿no? Que Él es el que abolió las enemistades en su carne y que vino a ser de ambos pueblos que no se veían, que no tenían nada de comunicación, ¿verdad? Vino a hacer la paz, como fue como en el caso de la samaritana. Dice, ¿cómo es posible que me hables si judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Pero el príncipe de paz era el que estaba yendo, no iba de otra persona. Entonces, él vino y alcanzó a la mujer, ¿verdad? Y alcanzó todo un pueblo que estaba en contienda, que estaba en lucha con el pueblo de judío. Entonces, cual sea que sea la situación que estás viviendo, esto no solamente es información, ¿sí? Es necesario que tú busques, ¿sí? Te hemos dado muchas escrituras, muchas cosas que te están ayudando a ver qué es en la palabra, ¿verdad? La palabra revelada, donde encontramos la provisión. Entonces, el Espíritu Santo tal vez te quiere revelar un nombre de Dios, te quiere revelar alguna palabra para la situación que tú estás viviendo. Y entonces es tomar la palabra y creerla. Cuando yo iba a entrar cuando me iban a dar lo de cáncer, cuando venía el problema que yo iba a entrar con la doctora, el Señor me dio una palabra, me la dio en la puerta antes de entrar al consultorio, y esta tenía que ver con un canto que yo había escrito, pero está Isaías, ¿no? Dice, confía en mí porque en ti he puesto mis ojos, confía en mí
porque en mis manos segura estás, dice, ¿no? Dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y me estaba hablando de que iba a pasar por situaciones, no me estaba diciendo las voy a quitar, pero sí me estaba dando una palabra, sí, de la cual yo me tomé, le dije, Señor, pues si tengo que pasar por esta situación de enfermedad como fue el cáncer, Señor, tú ve conmigo, Señor, tú sé mi paz, tú sé todo, ¿no? Y aprender a poner la confianza en la palabra. Yo a veces le he dicho, Señor, papelito habla, Señor, dame una escritura, dame algo con qué sostenernos, dame algo con lo que yo pueda pelear. Y yo le pido al Señor en esta noche que cada uno de nosotros aprendamos a conocer a Dios por nombre. Señor, que el nombre de Cristo, que el nombre de Dios se ha revelado, Señor, porque tú hablas en tu escritura que tú darás a conocer tu nombre, que tu pueblo te conocería por nombre. Y el pueblo que te conoce, Señor, es un pueblo que hace proezas, es un pueblo, Señor, que no se intimida ni se chica, Señor, porque tiene un Dios muy grande, Señor. Señor, cualquiera que sea la situación por la que estén pasando tus hijos, tú la conoces, tú conoces sus pensamientos, tú conoces las luchas por las que han estado pasando, Señor. Te pedimos, Señor, que venga una revelación de tu nombre, que venga una revelación de tu poder, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, de tal manera, Señor, que en ese nombre, Señor, sea esa torre fuerte, sea un cimiento sobre los cuales ellos puedan luchar las batallas, vencer, Señor, y conquistar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Sí, Padre. Señor, declaramos, Señor, que, Señor, tú vas a empezar a tocar el espíritu, Señor, de cada uno, Señor, de tus hijos, Señor, y vas a empezar a traer la revelación, Señor, Señor, la palabra, Señor, que los va a llevar, Señor, al conocimiento, Señor, cada vez más profundo, Señor, de quién eres tú, Señor, Señor, y de lo que está, Señor, en tu corazón, de lo que es tu esencia, de lo que es tu naturaleza, Dios. Señor, que tú te puedas revelar, Señor. Llévanos, Señor, a entender y a conocer, Señor, Señor, a Jehová, Señor, ese nombre, Señor, Señor, que está encerrando, Señor, los demás nombres, Señor, que los está llevando a la revelación, Señor, 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 de otros nombres que Dios mismo, Señor, dio a conocer, que Dios mismo, Señor, está revelando, Dios, y que nosotros podamos, Señor, entrar en el conocimiento, Señor, de tu presencia, Señor, manifestada, Señor, que nosotros podamos, Señor, ver, Señor, cómo, Señor, a través, Señor, de unir nuestra fe, Señor, y de liberar, Señor, Señor, el fluir, Señor, del Espíritu, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, tu presencia, Señor, se puede volver real y se puede manifestar, Señor. Dios, Señor, en medio de nosotros, Dios con nosotros, Señor. Dios hablando, Señor, y revelándose, Señor, a nosotros y a nuestras vidas, Señor. Señor, tú eres, Señor, el que quiere, Señor, que te conozca tu pueblo, Señor. Eres tú el que estás presente, Señor. Eres tú el que está, Señor, en medio de todo, Señor. Señor, y nuestras vidas, Señor, llenándose de ti, Señor. Yo declaro que en estos tiempos, Señor, difíciles, que en estos tiempos, Señor, Señor, que aún dice la Escritura que son tiempos peligrosos, Señor, tu paz estará revelándose a nuestro corazón, Señor, y nosotros caminaremos, Señor, en el conocimiento del Dios de paz, Señor, y nosotros podremos decir, ¿verdad? Jehová, mi paz, el Dios de mi paz, el Dios que manifiesta su paz en mi vida. Y Señor, yo podré estar, Señor, pasando aún dificultades y problemas, Señor, Señor, aún intensos, Señor, pero sabiendo, Señor, que tu presencia irá conmigo, Señor, y que tú me darás descanso, Señor. Señor, que no voy solo, Señor, Señor, sino que, Señor, vamos juntos, Señor. Señor, vamos, Señor, Señor, como un equipo, Señor. Señor, tú, Señor, con tu presencia, Señor, guiándome, Señor, llevándome, Señor, 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 dándome a conocer, Señor, el camino, Señor, alumbrando, Señor, por dónde, Señor, debo de avanzar, Señor, Señor, y tú manifestando tu gloria y tu poder. Señor, gracias por todo lo que vas a hacer, y yo declaro, Señor, que en esta noche, Señor, aún seguirás hablando al corazón de muchos, Señor, 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 llevándonos, Señor, a apropiarnos, Señor, de las verdades, Señor, de quién eres tú, Señor. Señor, yo recuerdo la escritura, Señor, por muchos años, Señor, ha estado ese versículo, Señor, en mi corazón, Señor. Señor, y tú has hablado, Señor, mi pueblo conocerá mi nombre y el poder que hay en mi nombre. Y Señor, gracias porque se revelará cada vez más profundo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pues que tengan un buen descanso, que tengan una noche en donde la paz de Cristo gobierne tu corazón, gobierne tu mente, tus pensamientos y te meta a la fortaleza de paz. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y buenas noches. Nos vemos. Shalom, shalom, shalom.